Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Filiberto Sánchez Valencia y es un placer que me acompañen en esta edición del Umbral del Miedo. Cada miércoles aquí estamos para todos ustedes. Y qué gusto que sigan con nosotros. Recuerden suscribirse a este canal en YouTube, Philly Zambal. Y si están en Spotify, seguirnos en el Umbral del Miedo. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos historias particularmente aterradoras. Aterradoras porque tienen que ver con imágenes que regularmente sentimos que nos podrían cuidar. Imágenes religiosas. Imágenes religiosas actuando de manera anormal, de manera terrorífica, de manera espantosa. Entren al umbral y disfruten, entreténganse y sobre todo, asústense. Les mando un abrazo fuerte y disfruten mucho. Una familia me compartió una historia que me dejó sin aliento, para ser sincero. Pasó hace más de 20 años en un barrio humilde, una casa donde colgaba un Cristo de madera, heredado por generaciones. De esos Cristos tallados a mano, con una expresión tan real que parece que sufre de verdad. Y quizás sí lo hacía. La madre de familia fue la primera en escucharlo. Un quejido apenas, un murmullo que venía desde la sala. Pensó que era uno de sus hijos hablándole, pero al levantarse vio algo que la dejó paralizada. El Cristo. El Cristo se movía ligeramente, como si se agitara por dentro. Esa noche, toda la casa escuchó el grito, un alarido desgarrador que salió directamente de la figura. Parecía un truco, pero no había nadie más. Y lo peor de todo es que la boca se abrió de esa figura. Esa noche la casa se estremeció por ese grito, el alarido desgarrador que salió directamente de la figura. Desde entonces, las cosas se rompen solas. Una figura de San Judas ardió sin razón. El más pequeño de los hijos hablaba solo, asegurando que el hombre de la cruz ya no quería estar colgado. Intentaron deshacerse del Cristo. Lo llevaron lejos, a un basurero o al monte, pero a la semana apareció de nuevo en la casa, colgado en el mismo clavo, con una nueva grieta en la frente, como si alguien o algo lo hubiese golpeado para callarlo. La familia abandonó la casa. Nadie la ha comprado o habitado desde entonces. Pero si pasas frente a ella durante la madrugada, juran que puedes escuchar algo, un lamento, un grito que sale de una cruz colgada en el olvido.
Hay historias que se quedan escondidas entre las paredes de las casas viejas y hay otras que se esconden en las cosas que colgamos en nuestras paredes. Cuadros, fotografías, pinturas religiosas. A veces creemos que tener una imagen de un santo o de una virgen colgado en nuestra casa nos protege. Pero ¿qué pasa si esa imagen no es lo que creemos? Esto le ocurrió a una familia en Jalisco. Un matrimonio joven con su hija de 4 años apenas. Se habían mudado a una casa antigua, de esas con tejas, patio central y un olor persistente a incienso y humedad. La casa ya venía con algunos muebles y con un cuadro colgado sobre la puerta de entrada. La pintura de un santo, San Román Nonato. Nunca lo quitaron. Decían que ya estaba ahí cuando llegaron. El santo tenía una mirada fija, con los ojos ligeramente inclinados hacia abajo. Parecía observarte sin moverse, pero algo en su expresión incomodaba. Lo más extraño eran los ojos, negros, completamente negros, sin pupilas, sin reflejos, solo 2 pozos oscuros que parecían tragarse la luz. La niña fue la primera en decir algo. Se negaba a pasar por el marco donde colgaba la pintura. Decía que el santo le hablaba por las noches, que le pedía cosas, que le pedía muchas cosas raras. Al principio pensaron que era la imaginación, cosas de niños, pero entonces comenzaron los ruidos, un golpeteo constante en la madera del marco, como si alguien tocara suavemente con los nudillos desde adentro del cuadro. Una noche el padre de familia se levantó al baño. Al pasar por el marco sintió que algo lo observaba y juró que por una fracción de segundo los ojos del santo brillaron, pero no con luz divina, sino con odio, con hambre. Al día siguiente, la niña amaneció con arañazos en la espalda, como si unas manos pequeñas la hubieran sujetado. Decidieron quitar el cuadro. Lo guardaron en una caja y lo dejaron en el patio trasero. Pero al día siguiente, allí estaba el cuadro otra vez colgado en el mismo lugar, con una pequeña diferencia. El santo sonreía. Temieron y llamaron a un sacerdote, uno viejo, uno de esos que ya no le tiene miedo al infierno, porque lo han visto de cerca. El hombre entró, vio la pintura y absolutamente palideció. Dijo que esa imagen no era de ningún santo conocido, que alguien había inventado esa pintura que estaba consagrada, pero no a Dios. Lo que tenían colgado ahí era un ancla, un punto de entrada, una puerta. Esa noche intentaron quemarla. El cuadro no ardía, solo crujía. Después, el pasto, donde estaban tirados los restos del cuadro, o lo que parecía quemarse de él, se estaba quemando. Entonces, algo gritó dentro del cuadro. El cuadro finalmente fue sellado con aceite, exorcizado, cubierto con una tela negra
y enterrado a 1 kilómetro de la casa. Desafortunadamente, cuando estas cosas pasan, las familias tienen que salir de sus lugares. Y la niña perdió el habla. La mamá asegura que cada cuanto cierra los ojos para dormir y ve al santo en su habitación, mirándola desde una esquina, con los ojos completamente negros. ¿Qué pasa con los elementos religiosos que tenemos en nuestras paredes? ¿Es verdad que todo lo que está ahí no es un santo? ¿Es verdad que todo lo que está ahí realmente no procede de lo divino? Dicen que hay imágenes que no cuidan, que solamente observan, que solamente esperan y que cuando encuentran una mente débil se instalan y nunca se van. ¿Se han dado cuenta que las historias que hemos platicado hoy, todas ocurren en casas? Y es que si bien todos o todas nosotras, tenemos alguna imagen religiosa, regularmente la asociamos con protección, con beneficio, con bienestar. Y como ya escuchamos aquí, no siempre es así. Voy a hablarles de una historia de un lugar en donde quien entra despierta sensaciones inolvidables, de objetos que parecen inofensivos y a lo mejor, si hasta te les quedas viendo demasiado tiempo, algo va a pasar. Les voy a contar la historia de la Virgen de los Cambios. Hace unos años una pareja compró una vieja propiedad a las afueras de Guanajuato. Una casa colonial enorme con paredes increíbles de adobe y techos muy altos, preciosa. Había estado cerrada durante décadas, pero al entrar descubrieron que todo estaba casi intacto, como si alguien hubiera salido apenas ayer. Eso sí, todo cubierto de polvo, excepto una cosa: un cuadro enmarcado, colgado sobre la chimenea. La imagen de la Virgen María, limpia, perfecta, como si casi religiosamente alguien la hubiera colgado de esa manera. Al principio no le dieron importancia. Era una pintura antigua y como tal, hermosa. Tenía una mirada melancólica, casi humana. No pudieron evitar dejarla donde estaba, pero conforme pasaron los días, notaron que algo no cuadraba. La Virgen cambiaba. No era fácil notarlo al principio. Una sombra distinta en el velo, un gesto más severo en la boca, pequeños detalles, pero cada noche había una diferencia y con cada cambio ocurría algo en la casa. Puertas que se abrían solas, el fuego de la chimenea encendiéndose solo, sin aviso, susurros en la madrugada, rezos que venían de la sala. La mujer, Laura, comenzó a sentir que la imagen la observaba, y no de manera simbólica. La Virgen literalmente la seguía con la mirada, y en su rostro había una profunda tristeza y algo más, algo que parecía culto. Hasta que una noche,
Laura se quedó sola en la casa y al pasar frente al cuadro, la Virgen tenía la boca abierta, como si gritara, pero sin sonido. Laura cayó desmayada. Al despertar tenía marcas en los tobillos como si alguien la hubiera arrastrado por el suelo. Esa misma noche, el rostro de la Virgen en el cuadro volvió a cambiar. Ahora lloraba, pero no lágrimas, lloraba sangre. Fue entonces que buscaron ayuda. Un anciano del pueblo que alguna vez vivió cerca de esa casa les dijo la verdad. Esa pintura fue hecha para venerar. Fue una copia maldita de una virgen destruida durante una procesión hace más de 100 años. El pintor la hizo por encargo de una mujer que había perdido a su hija en el incendio de una iglesia y al parecer algo de ese dolor quedó impregnado en la pintura. El cuadro fue pintado con los pigmentos que contenían cenizas humanas y se decía que cada vez que alguien la colgaba en una casa nueva, la Virgen iba a cambiar hasta asumir el rostro de alguien de quien más sufría en ese lugar y después los liberaba. Esa noche la casa se incendió, no por un accidente. Laura lo hizo. Quiso acabar con ese ciclo y aunque el fuego lo consumió casi todo, el cuadro fue encontrado intacto entre las cenizas. La pintura estaba diferente, más viva, y el rostro de la Virgen ahora era el de Laura. Las imágenes no siempre bendicen. Hay objetos que absorben el dolor como una esponja y cuando ya están llenos lo devuelven al mundo, no como milagros, sino como castigos. Recuerden vigilar cada vez que ven una imagen religiosa en su casa. Probablemente no todas están ahí con un fin bendito. Échenles un ojo, véanlas con detenimiento. Y si alguna vez escuchan que un Cristo llora, que una Virgen se mueve o que un santo no reconocido toma la forma de algo extraño, tírenlo, quémenlo, llévenselo lo más lejos posible porque probablemente lo siguiente que consuma sea su alma. ¿Cómo le están pasando? ¿Están disfrutando estas historias? ¿Cómo se encuentran todas, todos? Les mandamos saludos. Recuerden, insistimos, suscríbanse a este canal en YouTube, Philly Zambal, en Spotify como El Umbral del Miedo y síganos en todas nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook como El Umbral del Miedo. Síganos ahí, por favor. Y bueno, continuemos. La siguiente historia particularmente sigue en el mood de imágenes religiosas bastante tétricas. Y la última historia, quiero dar un agradecimiento especial a Atsiri y a Sandy. Sandy por ser la creadora literalmente textual de esta historia, y a Atsiri por ser la creadora y darle vida a esa extraña aparición de la cual nos van a platicar. Muchas gracias, les mando saludos y también recuerden, los colaboradores de este espacio también son Roberto, Sandy y Atsiri, que Sandy y Roberto no pudieron estar con nosotros, pero la próxima semana aquí los tendremos. Y Atsiri, gracias, muchas gracias. Gracias
a los tres y gracias a todos y a todas quienes nos escuchan. Sigan con nosotros. Dicen que en el alto de la Sierra Gorda de Querétaro, en un pueblo apenas señalado en los mapas, ocurrió algo que dividió a los fieles entre la fe y el terror. Una pequeña capilla, olvidada por el tiempo, fue el escenario de un fenómeno imposible de explicar, a menos, claro, que estés dispuesto a aceptar que hay fuerzas del más allá, que están afuera, que no son precisamente divinas. La historia comenzó con doña Teófila, una mujer de casi 80 años que subía todos los domingos a limpiar la capilla del pueblo. Un día, mientras barría el polvo del altar, notó que la imagen de la Virgen de los Dolores tenía algo en el rostro. Al principio pensó que era humedad, pero al acercarse se dio cuenta de que eran lágrimas espesas, rojas, lágrimas de sangre. El rumor se esparció como fuego. La gente comenzó a subir al cerro para ver a la Virgen sangrante. Algunos caían de rodillas al verla, otros lloraban de miedo, y no faltaba quien asegurara haberla escuchado susurrar en la noche. Pedía algo, o tal vez, o solo tal vez, les estaba advirtiendo. Una mujer asegura que al tocar la imagen cayó en trance. Dijo que la Virgen le mostró una visión. Todo el pueblo envuelto en llamas, mientras hombres encapuchados abrían una cripta bajo la capilla. La imagen dejó de llorar al tercer día, pero desde entonces, cada vez que llueve, la tierra alrededor de la iglesia huele a carne quemada. ¿Un milagro? ¿Una señal? ¿O simplemente el eco de algo más antiguo disfrazado de devoción? Aquí estamos seguros que creemos que hay puertas que no deben abrirse. Y cuando una imagen llora sangre, quizá no es por compasión, quizá es porque algo se acerca y no precisamente tiene que ver con lo divino. A continuación, les voy a hablar del inquietante caso de Ale. Esto sucedió cuando ella apenas tenía 3 años de edad. Sus hermanos mayores iban a la escuela y ella, la más pequeña, se quedaba sola en casa, o eso creían. Su mamá empezó a notar algo extraño. Escuchaba a Ale hablar sola. A veces, la niña se encerraba en su recámara a jugar. Pero no eran risas cualquiera. Eran risas que no sonaban del todo inocentes. Y esos golpeteos, ¿con quién jugaba Ale? Un día, la mamá de Ale encontró una muñeca que la niña guardaba con un celo inusual. Era una muñeca antigua, de trapo, de un color vibrante. Lo impactante fue lo que Ale le había hecho. Le había pintado la cara con saña, deformándola, y la había destrozado. A su mamá le causó una profunda intriga. ¿Por qué lo había hecho? Ale no era una niña destructiva. Y así termina la historia de Ale. Un recordatorio escalofriante de que la inocencia infantil a veces puede ser un velo que oculta presencias invisibles. Si tienes niños pequeños en casa, presta mucha atención a sus juegos, a sus amigos imaginarios, porque ¿quién sabe realmente a quién están invitando a jugar? Tal vez en este mismo instante, mientras escuches esto, un niño cerca de ti no esté tan solo como parece. Escucha con atención. ¿Oyes esas risitas? Quizás no vengan solo de él o ella.